de los servidores web en producción. ¿Vale? ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues porque veréis que en esta asignatura, como en todas las asignaturas en realidad, pues lo que os mostramos pues tiene algo que ver con la realidad, pero no es toda la realidad, ¿no? Es una simplificación de la realidad. Tenemos las horas de clase que tenemos. Nos gustaría contar muchísimas más cosas porque estos temas son interesantísimos, pero bueno, pues estamos limitados a las horas que tenemos y al temario que tenemos que dar, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que hacemos, y esa es la simplificación, es que utilizamos un poco Django para todo, ¿no? Entonces nosotros utilizamos Django como si fuera un servidor web en realidad Django, pues básicamente lo que hace muy bien, y es para lo que lo deberíamos utilizar, es para crear, ¿no?, los contenidos dinámicos, ¿no?, para hacer servicios web, ¿no? Fijaos que aquí viene un poco ¿no?, el funcionamiento de Django. Ya casi conocemos todos los elementos. Hoy terminamos de ver los bloques que no conocemos. Entonces, si miráis abajo, esto es la nube, que es Internet, y entonces ya sabemos que viene una petición y entonces tenemos lo que es el proyecto Django y la aplicación Django, ¿no? El proyecto Django ahí está un poco más en oscuro, en azul oscuro, la aplicación Django en azul clarito. Entonces esa petición nos llega al urls.py, que lo que hará es redirigirlo al urls.py de la aplicación. Esto lo conocemos. Y el urls.py redirige a la vista, ¿vale? Y la vista, en base al modelo, ¿vale?, que está específico en models.py, que lo vimos la semana pasada, y que está ligado a una base de datos que está dentro del proyecto, ¿no?, Django Project, ¿vale?, que en este caso es una base de datos SQLite, es un fichero que hay en nuestro ordenador. Pues lo que hace es generar una respuesta junto con las plantillas, que es la parte que no hemos visto hasta ahora, pero que veremos hoy mismo. Y eso crea la fecha de la izquierda y es la petición que devolvemos a Internet, que en el otro lado pues estará alguien con un navegador viendo el resultado, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es el funcionamiento que vemos en esta asignatura. Solo vemos Django, es verdad que tocamos un poco de base de datos, ¿no? Pero todo esto es monohilo, porque solo hay un hilo, solo hay una tarea que se ejecuta a la vez. El caché es básico, el caché o cache que dicen los anglosajones, pues básicamente es una técnica para que no tengas que repetir procesamiento, ¿no? Imaginaos que tienes que hacer unos cálculos muy complejos y que tienen resultados intermedios, pues entonces lo que haces es te guardas ese resultado intermedio para evitarte volver a tener que computarlo, ¿no? Entonces eso es una técnica de cache, ¿no? Pues básicamente aquí sí generamos una página web que lo hacemos dinámicamente porque tenemos que ir al views, al models, ¿no?, a las plantillas, tal, no sé qué, pues eso lleva procesamiento. Entonces, si esa la guardamos en caché, pues si nos la piden otra vez, pues no la tenemos que volver a computar y eso que nos ahorramos, ¿vale? Entonces aquí pues hay mecanismos de caché, pero son muy, muy básicos en Django. Tenemos una base de datos limitada, ¿vale? SQLite o SQLite, no SQLite, que dicen los anglosajones, pues es una base de datos muy sencilla, que nos sirve para el acometido que tenemos en una asignatura, nos sirve de sobra, pero si queremos hacer cosas más complejas, ¿no?, con millones de entradas, ¿no?, pues, con integridad, etcétera, pues tendremos que ir a una base de datos o un gestor de base de datos más, ¿no?, más potente. Django está pensado para páginas dinámicas, ¿vale? Entonces ya hemos visto que lo del cache es cuando ya hemos creado una página dinámica y nos la guardamos ahí de manera que sea estática. Pero hay muchos contenidos que son estáticos, las imágenes, ¿no?, archivos PDF y tal, ¿no? Entonces, eh, pues Django, si utilizamos Django para eso, pues en realidad estamos matando pulgas a cañonazos, ¿no? Pero lo creamos dinámicamente y en realidad eso no es la idea. Y luego no tenemos ni planificación de tareas, ¿no? Porque solo monotarea, pues no tenemos planificación de tareas ni cosas de tiempo real que, bueno, se hacen en algunos servicios avanzados, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que Django está muy bien para lo que hace, que es generación de contenidos dinámicos, ¿no?, soportado por una base de datos, pero para otras cosas, pues en realidad si vamos a un entorno real, la figura que nos encontraríamos, la situación que veríamos, pues se acercaría probablemente más a esto que vemos de aquí, ¿vale? Y de hecho esto no está muy, muy lejos de lo que vosotros, por ejemplo, muchas veces os pedimos en un trabajo fin de grado, ¿no? Tenéis un Django y decimos, oye, bueno, pues ahora despliégalo, ¿vale? Básicamente el despliégalo es ahora que sea utilizable por cualquiera que utilice Internet. Y entonces, bueno, pues eso ya
como estaba comentando antes, pues Django es limitado para eso, ¿no? Entonces desplegarlo quiere decir añadirle tecnologías alrededor, ¿vale? Fijaos que aquí Django sigue estando en el centro, ¿lo veis ahí? ¿No? Porque, bueno, pues querremos generar contenidos dinámicamente, entonces eso no cambia y eso lo hace muy bien Django. Sin embargo, pues utilizaremos, como decía, otras tecnologías de apoyo para ciertas tareas. Por ejemplo, empezando, eh, empezamos por la derecha, ¿no? El servidor de, ¿no? de base de datos con su gestor de base de datos más potente, ¿no? Antes eso estará en una máquina aparte y entonces, pues en vez de utilizar ¿no? SQLite, pues utilizaremos un gestor de base de datos que sea más potente, ¿no? Que nos permita integridad referencial, etcétera, como PostgreSQL, como MySQL, como MariaDB o como Oracle, ¿no? Hay muchas opciones y entonces, bueno, pues eso sería un primer cambio. El siguiente cambio pues sería utilizar ¿no? Gunicorn, que básicamente es un servidor web sencillo, ¿vale? Gunicorn aquí lo que se encargaría, por ejemplo, entre otras cosas, es que cuando sean páginas estáticas, por ejemplo, una imagen, pues no llamemos a Django, porque para Django, para servir una cosa estática, pues como decía, es overengineering, es matar pulgas a cañonazos, ¿vale? Lo sirve un Gunicorn muy fácilmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ligaríamos ese Gunicorn a Django y entonces Gunicorn pediría las cosas dinámicas a Django y cuando no son dinámicas eso lo hace muy fácilmente ¿no? Este servidor web. Aquí podríamos poner un Apache Gunicorn, lo que pasa es que es como más simple, más rápido, entonces, bueno, pues se utiliza mucho en unión con Django. Si miramos hacia arriba, vemos que viene Memcached, ¿no? Que es la parte que lleva la caché, el cache. Y entonces, bueno, pues aquí lo que tendríamos es una gestión de la caché pues mucho más compleja y optimizada, ¿no? Sobre todo pues imaginaos tenemos un servidor de noticias y se crean las noticias con comentarios dinámicamente y entonces, bueno, pues hay muchas más lecturas que escrituras. Entonces, bueno, pues tiene mucho interés ¿no? entre escrituras guardas esa lectura y no la tienes que generar cada vez, ¿no? Y entonces tienes ahí un cache y eso que te ahorras, ¿no? En la caché lo piden desde la caché y eso te ahorras de procesamiento, ¿vale? Y luego al lado tenemos ¿no? en Hinks, ¿vale? Que es un balanceador de carga. Y es que normalmente, pues cuando tenemos servidores que están dando servicio a millones de peticiones por segundo y eso, bueno, pues no es verdad que no es lo habitual, pero tampoco es tan infrecuente, ¿no? Si tenemos ¿no? las páginas web de los periódicos, pues ¿no? La Wikipedia y muchos otros servicios, pues tienen eso, ¿no? Lo que tienen, os podéis imaginar es que en vez de tener un único servidor allí, pues en realidad tienen lo que se denomina una granja de servidores, que son muchos servidores que hacen lo mismo. Y lo que tiene que hacer en Hinks es, cada vez que llega una petición, redirigirla a uno de esos servidores, ¿vale? En realidad el que esté menos cargado para que la respuesta sea rápida y no se sobrecargue el sistema, ¿no? Entonces aquí tenemos pues un software, ¿no? Cierta inteligencia que lo que hace es utilizar esa granja de servidores y que el usuario piense, de hecho, el usuario piensa que está atacando, entre comillas, un servidor y en realidad lo que está atacando es una granja de servidores y es Nginx lo que se encarga de pues gestionar eso, ¿vale? Y luego en la parte de abajo tenemos Celery y RabbitMQ y esto es para gestión de tareas, ¿vale? Esto es, por ejemplo, para cuando hacemos cálculos muy complejos, pues entonces, ¿no? Y que se pueden dividir en varios servidores, pues resulta que lo que hacemos es ¿no? Para que se hagan esos cálculos en paralelo, pues lo dividimos en tareas, lo mandamos a servidores diferentes y luego pues lo unificamos y devolvemos eso, ¿no? Entonces para eso necesitamos un gestor de tareas, Celery, y RabbitMQ lo que hace es enviar mensajes, ¿no? Porque claro, ahí hay que hacer, ¿no? Tratar pues que una tarea ya se ha terminado, que hay dependencias entre tareas, entonces hay que saber cuándo ha terminado y cuándo se envía una tarea a otro sitio y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso para aplicaciones a veces ¿no? de tiempo real también, pues es muy necesario, ¿no? Entonces, bueno, como veis, pues del Django que vemos nosotros en la asignatura, a lo que por ejemplo, en el TFG, si lo desplegáis, pues estaría bien que utilizarais, pues hay varias tecnologías de por medio, ¿no?
Y entonces esto es un poco el mundo real, ¿no? Entonces simplemente lo que quería ahora en estos friki minutos, o lo que queríamos Jesús y yo en estos friki minutos, es que vierais, ¿no? Que, cómo funciona esto en el mundo real y que veáis que, bueno, pues nosotros aquí estamos en la parte, ¿no? Trataremos aquí, ¿no? Llega directamente vía urls.p y devolvemos vía, ¿no? Respondemos con views, con el HTTP response. Bueno, pues eso es una simplificación de lo que encontramos en el mundo real. Aquí tenéis las URLs de todas estas tecnologías. Como digo, esto es una, ¿no? Hay muchos servidores web con balanceo de carga. Aquí he puesto las tecnologías que, digamos, son más populares. Y bueno, pues esto es, ¿no? Aquí hay, ¿no? Todas estas son software libre y las podéis, ¿no? descargar y utilizar. Y de hecho, como siempre, ¿no? Si os recomendamos, si hacéis vuestro TFG con Django, pues os animamos a desplegar vuestro TFG y a jugar un poco con estas tecnologías para que veáis, ¿no? cómo funcionan. Y bueno, pues siempre yo creo que es interesante saber ¿no? cómo funciona el mundo web, ¿no? Real, ¿no? El de los servicios web.